Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con la palabra del Señor. Este es su programa, Cristo mi Señor. El tema a compartir para hoy es acerca de cómo debemos de vivir sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Pasada la Escritura, primera carta de Pedro, capítulo 2, del verso 11 en adelante. Y nos dice lo siguiente la Escritura: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En este tiempo, cuando Pedro escribió la carta inspirada por el Espíritu de Dios, los gentiles se refería a aquellos que no conocían la palabra del Señor y que no habían aceptado a Cristo. Y entonces nos dice la Escritura que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Estamos en el mundo, mas no somos el mundo, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, venimos a ser ciudadanos del reino de Dios. Porque el reino de Dios se acercó a nosotros a través de Jesús. Cuando Él predicó la palabra, el Evangelio, esta Escritura que nos ayuda a vivir de una manera diferente a como se vive en el mundo. Esta manera de vivir nos enseña en la palabra que tenemos que dejar aquello que batalla contra el alma, los deseos pecaminosos, los deseos carnales. Si queremos servir al Señor, nos dice la palabra que tenemos que vivir de acuerdo a como Él nos enseñó, a lo que está escrito. Y entonces nos dice que tenemos que mantener nuestra buena manera de vivir entre aquellos que no conocen al Señor. ¿Por qué, mi amigo, mi hermano? Porque para ellos la murmuración acerca de nuestra vida es algo que estorba. Pero, mi amigo, mi hermano, no se preocupe. La Escritura nos enseña que nosotros tenemos que mantenernos, aun cuando nos llamen malhechores, firmes en el Señor, para que cuando a ellos les llegue el tiempo de la visitación y conozcan la verdad de Cristo, entonces ellos van a tener que considerar las buenas obras que están escritas para que nosotros andemos en ellas. Porque ciertamente no es por obras para recibir la salvación, sino es por gracia. Pero dice la Escritura que nosotros tenemos que andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para usted y para mí. Y continúa la Escritura diciendo: por esta causa, por causa del Señor, tenemos que someternos, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernantes como enviados por Dios para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Tenemos que tener nosotros en nuestro corazón el requisito cumplido ante los gobernantes. ¿Por qué? Porque para esto los puso el Señor. La Escritura nos enseña que toda autoridad que está en la tierra ha sido puesta por el Señor. Entonces tenemos que someternos a las leyes que gobiernan la vida civil de todo un pueblo, de toda una nación. Mi amigo, mi hermano, porque esto agrada al Señor. Si queremos servir al Señor, tenemos que obedecer su palabra. Dice la Escritura: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres debemos de comportarnos, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Servir a Dios
es amar su palabra, ponerla por obra y andar en el camino recto de verdad y de justicia. Un camino nuevo que Cristo nos abrió, porque Él vino a buscar lo que estaba perdido. Y usted y yo sin Cristo, y todo aquel que no lo tenga, estamos perdidos en delitos, en pecados, en comportamientos que no agradan al Señor. Pero cuando venimos al camino de Dios, que es el camino de Cristo, todo cambia, el corazón es transformado, la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu y transforma los pensamientos y las intenciones del corazón. Y a través de la palabra de Dios dice la Escritura que no hay ninguna cosa creada que esté oculta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas delante de aquel que ve todas las cosas. Mi amigo, mi hermano, tenemos la grande oportunidad de vivir una vida de servicio, una vida que agrada a Dios, creyendo la palabra, obedeciéndola y sobre todo sometiéndonos a las autoridades que Dios ha puesto en este mundo, en esta tierra. La alabanza al Señor, el fruto de labios que confiesan su nombre, no solamente es de palabra, sino es de obra y de hecho y en verdad. La Escritura nos dice que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad y sobre todo de paciencia. Tenemos que vivir perdonándonos los unos a los otros, porque esto agrada al Señor. Si alguno tiene algo de qué quejarse contra otro, perdonad, porque Dios nos llamó y nos hizo aceptos a su voluntad. Y entonces, mi amigo, mi hermano, la manera de vivir y la manera de servir al Señor es pensando su palabra y poniéndola por obra. La Escritura nos enseña que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, pero también tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos, no haciéndole daño, sirviéndole, ayudando, haciendo misericordia. Si usted y yo queremos servir al Señor, tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque dice que Él nos ha dado esta libertad para poner por obra la palabra del Señor. Y dice la Escritura, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrar a nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, mi hermano, esta es la manera de vivir, esta es la manera de pensar y esta es la manera de conducirnos por este camino de verdad y de justicia. Mi amigo, mi hermano, tenemos que tener en nuestro corazón el ancla del alma, la palabra de Dios que nos conduce a la salvación, aceptando a Cristo y siguiendo su ejemplo, porque Cristo dice que tenemos que andar como Él anduvo. Este fue su programa, Cristo mi Señor, y en el camino de Cristo siempre está Él esperándonos para que vengamos con un corazón dispuesto y arrepentido, porque este Dios no lo va a rechazar nunca. Sí, amén.